Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, mis queridos estudiantes de octavo grado. Y nuevamente feliz de poder compartir con ustedes un jueves más. Les saluda su profesora Cristina Rivera Cortés y vamos a aprender un nuevo tema de ciencias naturales que va ligado a lo que hemos estudiado en la semana pasada o las 2 semanas anteriores y que nos va a ayudar a tener un poquito de responsabilidad y a poder tomar decisiones asertivas. ¿Y de qué se trata? De las infecciones de transmisión sexual. Antes de iniciar, quiero mandar saludos al estudiante Yair Trejo y a todos los estudiantes a nivel nacional por su deseo de superación, por ese deseo de querer aprender y sobre todo de aprovechar este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y sobre todo que esto les ayuda a desarrollar sus clases ahora que empezó las clases virtuales, que tenemos comunicación con nuestros profesores, pues poder tener esos conceptos todavía aún más claros. Y la educación no para. Ustedes pueden ingresar a la página www.ensenaporpanamá.com/estrella. En esta página podrán encontrar todas las diapositivas o el material que se está desarrollando de cada uno de los temas, ¿verdad? Y que les va a ayudar a usted a afianzar esos conceptos que de repente se le ha escapado y no lo pudieron plasmar en su cuaderno, y también a los profesores les va a ayudar para el desarrollo de sus clases de manera virtual. Debemos recordar nuestras medidas de higiene. ¿Cuáles son esas medidas de higiene? Lavar nuestras manos con abundante agua y jabón. Recuerde que por un periodo de ¿cuánto? De 20 segundos. También debemos desinfectar todo material que vamos a utilizar y no solamente en estos momentos que vamos a dar clases, sino mantener nuestra área, nuestra casa y todo material que estemos en contacto que esté limpio. Y sobre todo ustedes chicos, recordar esto en casa, recordar a papá, a mamá que va a salir a trabajar el uso de la mascarilla de manera adecuada. No se utiliza en la cabeza ni en ningún otro lugar, sino en el lugar indicado para protegernos y sobre todo tomar las medidas necesarias al retornar a nuestra casa, ¿verdad? Para evitar el contagio del COVID. Materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Como todos los jueves, nuestro cuaderno de ciencias naturales. Recuerden que tiene todo el material escrito y que le va a ayudar a usted a desarrollar las clases con su profesor. Su bolígrafo, su lápiz, su sacapunta y su borrador. Sobre todo que el lugar o el espacio que usted escogió sea totalmente cómodo para usted. Ya yo me imagino que debe tener su área adecuada para recibir esas clases virtuales y me imagino que están utilizando la misma área para las clases televisivas, ¿verdad? Entonces necesitamos que ustedes estén cómodos para que ese cerebro pueda captar y procesar toda esa información que en el día de hoy vamos a desarrollar. Vamos a recordar un poco de la clase anterior y yo sé que ustedes están claritos con lo de la clase anterior. ¿Alguien me puede decir, o ustedes en casa saben cuál fue el tema anterior? Perfecto, el tema anterior fue el ciclo menstrual. Y vimos una serie de fases o todo lo que ocurre en una chica en el momento que pasa o el periodo del que es el ciclo menstrual, y que hablamos de que el ciclo menstrual no se refiere solamente a la menstruación. Y habíamos dicho que el ciclo menstrual estaba conformado por 4 fases. ¿Cuáles eran esas 4 fases que nos permitía una mayor comprensión de lo que ocurría? ¿Cuáles eran esas 4 fases? Bien, esas 4 fases eran la menstruación, la fase folicular, ¿qué más vimos? La ovulación, la fase lútea, ¿verdad? Esas 4 fases realizaban una serie de cambios que pueden ver en imagen, ¿verdad?
En la imagen vemos qué cambio ocurre en el momento de la menstruación, que hay un desprendimiento de las paredes del útero. ¿Cómo se llama eso? El endometrio. Y que en esa etapa a nivel ovárico el folículo se encuentra pequeño. Y que los niveles de hormonas en nuestra sangre, en este caso el estrógeno, se encuentran en niveles muy bajos. Y que esto permite activar, una vez pasado esto, permite activar que en la hipófisis, en el hipotálamo, secreción de hormonas liberadoras para que se dé la liberación o la secreción de hormonas cual la lutropina y la estimulante. La folículo estimulante es la principal para que ese folículo aumente de tamaño. Una vez que va aumentando de tamaño, esto permite también el aumento de estrógeno. Al aumentar los niveles de estrógeno, bajan los niveles del folículo estimulante, ¿verdad? Y una vez que ya ha aumentado de tamaño, pues entramos a la fase, a la ovulación, ¿verdad? Que se da la ruptura de este folículo. ¿Por qué? Por la acción del aumento de manera repentina de la lutropina. Y una vez que se libera ese óvulo, pasamos a nuestra fase lútea, que ese folículo cambia de color amarillo y se le denomina como cuerpo lúteo. Y esta permite la secreción de hormonas como la progesterona, y habíamos dicho que va a favor de la gestación, prepara el útero para recibir a ese óvulo fecundado. Si no ocurre como tal la fecundación, ¿qué va a pasar con ese cuerpo lúteo? Degenera, ¿verdad? Y caen los niveles de estas hormonas y volvemos al mismo ciclo con la menstruación. Sencillo, ¿verdad? Todo esto lo vimos en la clase anterior. Pero ¿cuál es nuestro objetivo en el día de hoy, chicos? Que ustedes sean capaces de comprender a través de acciones puntuales cuál es su responsabilidad, qué medidas de higiene debe tener y qué prevención existe en contra de las infecciones de transmisión sexual. ¿Para qué? Para que usted sea agente divulgador y reducir el riesgo de que se contraigan las infecciones de transmisión sexual. Debemos recordar que nuestro cuerpo en estos momentos, ustedes están experimentando muchos cambios y se da también la secreción de muchas hormonas, ¿verdad? Entonces, como estamos en ese cambio, ¿verdad? Debemos tener cuidado y tener la información correcta, ¿verdad? Para poder en un futuro tomar decisiones asertivas y positivas para nuestra vida. Antes de iniciar con el tema de hoy, debemos tener ciertos puntos importantes a desarrollar el tema. Número 1, hay que considerar el tema de la sexualidad como algo natural. Habíamos dicho que nuestro sistema reproductor tiene como objetivo perpetuar la especie, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la sexualidad como algo normal, que podamos preguntar, que podamos informar sin ese tabú, sin ese miedo, sin ese tema de vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, de esa manera, podemos llegar a una etapa adulta con la información correcta y poder evitar o minimizar el riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. 2, debemos conocer los riesgos y la manera de prevenirlos para que esto no se confunda con que se le esté invitando a usted a ser sexualmente activo. Simplemente a tener las medidas adecuadas, la información correcta, saber qué consecuencia puede ocurrir si yo hago tal acto o no. También bajo ningún motivo este tema se da para que usted denigre, se burle y respete a personas que quizás tengan algún tipo de infección de transmisión sexual. ¿Por qué?
pudo ser por nacimiento, por distintas situaciones que pudo haberse presentado y no por eso vamos a tratar mal a esas personas. Y lo importante, como último, es divulgar esta información. Primero, tener la información correcta para poder divulgar esta información de las infecciones de transmisión sexual y poder ser ese agente de cambio capaz de ayudar a otros jóvenes como ustedes a tomar decisiones correctas en su vida. Ahora sí, vamos a iniciar como tal nuestro tema y debemos primero saber ¿qué es infección de transmisión sexual? Infección de transmisión sexual, también conocida como enfermedad de transmisión sexual, o escucharán también enfermedad venérea, y que hoy la Organización Mundial de la Salud desde 1998 cambia el término de enfermedad de transmisión sexual a infección de transmisión sexual, porque el término de enfermedad se utiliza de manera errónea, porque estos tipos de infecciones puede o no puede producir síntomas. Incluso la persona puede continuar con su vida, su rutina diaria o cotidiana sin desarrollar síntomas y provocar daño sin que éste lo sepa. Entonces, por eso se da ahora el término de infección de transmisión sexual. ¿Y qué es? Es un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas, ¿verdad?, que se transmite de persona a persona por medio de contacto sexual y que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales. Bien, el medio principal por el cual uno adquiere o se infecta de las distintas infecciones de transmisión sexual se da por relaciones sexuales, pero también hay otras formas de adquirir estas infecciones. Puede ser que la persona se haya infectado a través de relaciones sexuales o coitales, ¿verdad?, y que éste pueda realizar algún tipo de transfusión de sangre que pueda pasar esa infección a otra persona. Puede ser también por medio de utilización de jeringas no estériles, no esterilizadas, ¿verdad? Y también se puede dar en el embarazo, que puede ser en el momento del embarazo, en el alumbramiento de madre a hijo. O sea, es distinta, pero la principal es a través de relaciones coitales. Cuando hablamos de la utilización de jeringas, se da más bien en aquellas personas que son adictas a drogas como la heroína, que son inyectables. Entonces, estas personas viven en un estado bastante, se dice, que no tienen la facilidad de comprar estas jeringas estériles y empiezan a compartir estas jeringas contaminadas. Continuamos. Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por virus o bacterias, principalmente estas, pero también hay infecciones de transmisión sexual provocadas por parásitos y por hongos, y que vamos a ver algunas de estas. La tasa de incidencia de las infecciones de transmisión sexual sigue siendo alta. Anualmente se reportan 400 millones de personas con algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿verdad? Y que de esos 400 millones, casi 300 millones presentan infecciones como sífilis, gonorrea y sida. Entonces tenemos que ver y prestar atención a esto. Según datos, se dice que la mayor población que presenta infección de transmisión sexual varía en la edad de los 15
a los 49 años, ¿verdad? Y más los menores de 25 años que están en una etapa de soltero y que son activamente sexuales, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso. Las estadísticas del MINSA revelan que la población afectada por SIDA en Panamá ronda de los 14 a los 49 años de edad y asciende de 13.264 personas. Y adicional a esto hay un rango entre 18.000 a 24.000 personas infectadas con el virus del VIH que aún desconocen que tienen este virus, ¿verdad? Entonces hay que prestarle atención a esto. A nivel de la región de Centroamérica, Panamá ocupa los primeros lugares con mayor índice de personas infectadas con VIH y puede ser que se deba a la falta de información o adquirir información de manera errada, y por eso hoy estamos aquí para aprender, para nutrirnos de conocimiento y poder en una etapa ya adulta usted conocer todas estas infecciones y poder minimizar el riesgo de contraer alguna de ellas. Las ITS o infecciones de transmisión sexual más frecuentes en adolescentes y adultos activos sexualmente y que por lo general desarrolla alguna sintomatología en el tracto genital bajo, podemos incluir la clamidia, la gonorrea, la sífilis, tricomona vaginalis, en este caso la tricomoniasis, el virus del herpes simple, el VIH y SIDA. Y hay otras infecciones de transmisión sexual que ustedes van a desarrollar y que será parte de su reto en el día de hoy, como el tema de las infecciones de transmisión sexual. Y empezamos con la clamidia. La clamidia es una bacteria que es Clamidia trachomatis, ¿verdad? Es la causante de esta infección y forma parte de la familia Clamidiaceae. Esta infección solamente se da en humanos y causa ceguera y neumonía y también artritis reactiva que no tiene cura. Su sintomatología, pues el 25% en los varones no presenta como tal una sintomatología. Sin embargo, la sintomatología de la clamidia o de esta infección es similar a la de la gonorrea. En los varones provoca ardor o esa incomodidad al orinar, secreción en el pene, en el recto, dolor testicular también provoca la clamidia. En las chicas, el 75% de las chicas que presentan esta infección no tienen una sintomatología, es decir, que es asintomática. Los síntomas que pueden presentar el resto de la población o algunas puede ser el ardor al orinar o esa incomodidad al orinar, secreción vaginal abundante. También esto provoca inflamación del hígado, que pareciera como la hepatitis. También provoca dolor al momento de tener relaciones con su pareja, y también provoca lo que es o desencadena los síntomas de la inflamación pélvica y salpingitis. ¿Cuál es el tratamiento de esta infección? Se da por antibióticos y tenemos que, si no se detecta a tiempo, ¿verdad?, los daños que causa esta bacteria pues no son reversibles, ¿verdad? Y claro que se puede curar. ¿Cuál es la prevención, chicos? ¿Cómo hacemos para evitar
que tengamos este tipo de infección utilizando preservativo, que no es 100% segura, pero es una barrera física que no permite el paso de esta bacteria. Sin embargo, tiene su margen de error y puede en ocasiones que se dé el contagio de esta infección. Y otra manera que es muy buena es la abstinencia. Mucho cuidado, chicos, con eso. Ya conocimos nuestra primera infección, que es la clamidia. Como habíamos dicho, que provoca la inflamación en el área pélvica y también la obstrucción de las trompas de falopio que vemos aquí. Da dolor también en las chicas. Vamos a ver nuestra segunda infección, que es la gonorrea. La gonorrea también es un tipo de infección provocado por una bacteria llamada Neisseria gonorrea. ¿Y qué pasa con ella? Se transmite a través de relaciones sexuales, pero no solamente relaciones comunes como tal sexual, sino también la anal y la oral también permite contraer este tipo de infección. Y se puede dar también, como las demás que vamos a describir, que pase o contagie o se dé la infección de madre a hijo durante el embarazo. ¿Qué pasa con esta infección? ¿Cuáles son los síntomas? En la chica provoca un flujo verdoso, amarillento, ¿verdad? Y provoca, al igual que la clamidia, ardor al orinar. Igual ocurre en los chicos, da secreción en el pene o rectal, ¿verdad? Y dolor o ardor al orinar. Los testículos también se pueden hinchar en los varones. Por lo general, se dice que la persona que tiene o presenta esta infección de la gonorrea, también se dice que puede presentar la clamidia. Por lo tanto, el tratamiento, que es un antibiótico, tiene que ser para ambas bacterias, tanto la clamidia como la gonorrea. Bien, ¿cuáles serían los tratamientos? Ya sabemos, los antibióticos. Su modo de prevenir esta infección, chicos, yo creo que ustedes no quieren sentir ningún tipo de ardor, ningún tipo de incomodidad en su pene, ni tener los testículos hinchados, ¿verdad? Entonces, evitemos tener relaciones coitales y si van a tener la utilización de preservativos. La gonorrea se detecta a través de un examen, ya sea de sangre o a través de frotis o una placa que se hace de la secreción, ya sea del pene o de la vagina o del lugar donde se dé. ¿Para qué? Para observar si se encuentra la presencia de esta bacteria. Síntomas, aquí vemos la secreción. Pueden aparecer ciertas ronchas en el pene, ¿verdad? O en el área de la vagina, el ardor al orinar, el dolor, y ahí vemos la secreción en las chicas. Recordemos que nosotros, aparte, tenemos un flujo normal y que ustedes deben saber detectar cuándo es ese flujo normal y debe estar transparente, no debe tener ningún tipo de olor, ningún tipo de color tampoco. Vamos a nuestra tercera infección de transmisión sexual, que es la sífilis. Y la sífilis también es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. ¿Qué pasa con esta infección? Es fácil de detectar y de tratar y curar, ¿verdad? Sin embargo, hago la corrección, no es fácil de detectar porque vamos a ver las fases en que ocurre esta infección. Sin embargo, de no ser detectada a tiempo, ¿verdad?, puede generar complicaciones. Al igual que todas las infecciones, las anteriores y las que vamos a desarrollar,
siempre es importante la detección temprana. Si no ocurre esto, pues puede provocar complicaciones tanto en nuestro sistema reproductor como en otras partes de nuestros órganos, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis? Al inicio aparece como una úlcera llamada chancro, que esto de repente puede desaparecer. Sin embargo, en la literatura la dividen en 3 fases. La primaria es la que les acabo de mencionar, en la cual aparecen estas úlceras llamadas chancro y que puede desaparecer a las 2 semanas o unas cuantas semanas. Luego viene la fase secundaria, que una vez que ha desaparecido, vuelve a ocurrir un brote de ronchas en todo nuestro cuerpo, principalmente en el tronco, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En la fase latente, y esto en la fase latente es lo que de verdad hay que prestar mucha atención, porque en esta fase pues no provoca nada, no hay ningún tipo de síntoma, no se ve absolutamente nada y usted puede durar años con esta bacteria, con esta infección, ¿verdad?, sin provocar ningún cambio. Pero luego, pasado de varios tiempos y dependiendo de su cuerpo, recordemos que nuestro organismo son distintos a los demás, ¿verdad?, ya pasaríamos a la fase terciaria y que ya esto complicaría un poco el movimiento de nuestros brazos, de nuestras piernas, también provocaría enfermedades del corazón. ¿Cuál sería el tratamiento para la cura de esta infección? Sería la penicilina, que depende en qué fase usted se encuentre, también se va a dar la cantidad de penicilina que la persona necesite. Prevención, ya lo vengo diciendo desde la primera infección que hemos desarrollado, que es primero la abstinencia. Recordemos, chicos, que ustedes están en un momento de cambio, las hormonas, y que usted todavía fisiológicamente no está maduro, ¿verdad? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues yo sé que ustedes quieren experimentar, pero ustedes, esto les va a ayudar a detener eso y a utilizar el método de abstinencia. Y si no, pues está la barrera física, que es el uso del preservativo. Aquí tenemos las lesiones como un salpullido normal, ¿verdad? Tenemos las fases primarias, que vemos las úlceras, la fase secundaria, que vemos cómo se brota el tronco, las palmas de las manos, y ya la terciaria, que ya no permite el movimiento. Otra infección, perdón, no enfermedad, infección, es la tricomoniasis. Esta tricomoniasis es provocada, o esta infección es provocada por un parásito llamado Trichomona vaginalis, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Más se da en ambos, tanto mujeres como hombres, pero más se presentan los síntomas en las chicas y en chicas todavía adolescentes, ¿verdad? ¿Cuáles serían los síntomas para las chicas? Hay prurito, picazón en el área vaginal, ¿verdad? ¿Qué más provoca esto? Secreción verde, grisácea, de un olor fétido, horrible, ¿verdad? Y que se tiene que prestar atención. Igual los chicos pueden tener secreción en el pene y esto provoca dolor. ¿Qué pasa con las personas que tienen tricomoniasis? ¿Cómo se detecta? Se detecta a través de una placa, ¿verdad?, o frotis que se realiza de la secreción para poder ser observada en un microscopio. Los tratamientos por lo general se trata con metronidazol y también va dependiendo de el nivel de infección que se encuentre la persona.
¿Cuáles son las prevenciones? Abstinencia y preservativo. Síntomas, en la imagen pueden observar el parásito responsable a la tricomoniasis. En lo particular, a mí me gusta ver ese parásito bellísimo, pues tiene como una forma de pera y varios flagelos que permite la locomoción, y que esto es lo que provoca el prurito en las chicas, ¿verdad? Tienen que estar presentes, y cualquier cambio que ustedes noten al nivel de su vagina o todo esto, ustedes tienen que prestar atención y acudir a un médico. Vamos a ver el herpes. ¿Qué ocurre con el herpes? Una infección causada por un virus herpes simple. El herpes bucal provoca llagas alrededor de la boca. El herpes genital, que es como tal la infección de transmisión sexual, que afecta las nalgas, que afecta los genitales como tal, y que puede afectar también el ano. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? Los síntomas pueden ser que a través de estas llagas, cuando hay contacto, se pasa estas ampollas o estas bacterias, este virus se va transmitiendo, ¿verdad? Y provoca esas ampollas con cierta picazón, incomodidad, dolor, y que posteriormente se cura. De repente hay momentos en el cual se da el brote de estas ampollas a lo largo del año, y de repente desaparece estas ampollas. ¿Cuál es el tratamiento de este virus? Pues se dan medicamentos que puedan combatir con ese virus para ayudar a mejorar los síntomas y disminuir los brotes que puedan ocasionar. Su modo de prevención, pues ya lo vengo diciendo con las infecciones anteriores, pues el uso de preservativo y sobre todo la abstinencia. A ustedes, chicos, que estamos todavía jóvenes y que todo llega a su debido tiempo. Tenemos el herpes labial. Aquí vemos imágenes de cómo ocurren los brotes alrededor de la boca, y en los genitales cómo son esas llagas, que al momento de entrar en contacto pues se transmite esta infección. El VIH, el SIDA, ¿verdad? Sabemos que el VIH, o su definición del VIH, es virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es una etapa pues temprana en el cual el virus ataca el sistema inmunológico. En este caso lo debilita, ¿verdad? Y recordemos que el sistema inmunológico es el encargado de combatir contra todo agente patógeno que puede ingresar a nuestro cuerpo. Y este virus actúa de manera inteligente atacando a las células de linfocitos T, que son las que llevan a cabo o organizan esa defensa de nuestro cuerpo. Y el SIDA pues ya es una etapa bastante avanzada en el cual ya nuestro sistema inmunológico se encuentra totalmente comprometido. Puede pasar de 5 a 10 años la persona con este virus y no saberlo, ¿verdad? Porque sigue su vida totalmente cotidiana, quizás una persona que realiza ejercicio, come saludablemente y pues no ha tenido ningún cambio en esa persona. Sin embargo, pasado este tiempo puede aparecer síntomas como fiebre, puede ser también diarrea, puede provocar que los ganglios se inflamen también, erupciones en la piel, dolor en los huesos, y que eso va a dar indicaciones de que algo está sucediendo.
¿Cuáles son los tratamientos? Se utiliza mucho lo que son los retrovirales para poder mantener al virus de manera latente ahí y que no afecte tanto al sistema inmunológico. La persona puede desarrollar su vida totalmente regular a partir de estos tratamientos, y pues se da también el contagio de esta infección por transmisión vía oral, vaginal o anal, y se puede dar también de madre a hijo. Prevención, pues utilizar los preservativos y sobre todo la abstinencia. Aquí vemos ciertos síntomas como dolor en los huesos, ¿verdad? Ocurre brotaciones en la piel o erupciones en la piel, fiebre, diarrea, vómito. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues utilizando nuestro preservativo. ¿Y cómo se diagnostica? A través de una prueba de sangre, y ustedes deben reconocer que el VIH pues también tiene una fundación, en este caso Provicida, que se reconoce con el lazo rojo. Vamos a ver un video que va a recapitular todo lo que hemos dado hasta el momento acerca de las infecciones de transmisión sexual. Veamos. Consideramos infecciones de transmisión sexual aquellas infecciones, ya sean causadas por bacterias o por parásitos, por virus o por hongos, en las cuales la principal vía de transmisión o principal vía de contagio es una relación sexual. Una relación sexual incluye no solo lo que todo el mundo piensa inicialmente, que puede ser una penetración completa, desprotegida, sino también las relaciones de sexo exclusivamente oral conllevan un riesgo de transmisión de muchas de estas infecciones. El hecho de que la gente haya perdido el miedo a infectarse del VIH ha posiblemente facilitado que se dejen de tomar precauciones y que se dejen de tener relaciones con métodos de protección barrera, y esto ha hecho que aumenten de forma clara el resto de las infecciones de transmisión sexual, sin que tampoco haya disminuido la incidencia de VIH aquí. Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías. Esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades. El uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas a las que no conocemos, también aumenta evidentemente el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y el consumo de drogas relacionado con las relaciones sexuales. Los métodos barrera, los métodos como el preservativo masculino o el preservativo femenino o las bandas de látex son métodos muy seguros que nos protegen en un grado muy alto frente a la mayoría de infecciones de transmisión sexual. Es verdad que algunas infecciones se transmiten por contacto de piel con piel o con mucosas, como puede ser la sífilis o el papiloma o el virus del herpes, y para estas infecciones la protección que nos ofrece un método barrera no es del 100%, pero igualmente es mucho más alta que tener una relación completamente desprotegida. Hay que recordar que estos métodos también hay que utilizarlos en las relaciones de sexo oral, ¿vale? Porque esta vía de transmisión es muy importante para muchas infecciones, como pueden ser la sífilis, el gonococo, la clamidia, etcétera, etcétera. Otra forma de protegerse frente a las infecciones que es muy importante es saber con quién estamos teniendo las relaciones, saber si esa persona está sana o no está sana antes de decidir tener relaciones desprotegidas con esta persona. Para ello no podemos confiar en el aspecto físico o en la clínica o los síntomas que nos pueda decir, porque muchas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. En principio, ante un síntoma que parezca sospechoso de una infección de transmisión sexual, como puede ser algunos síntomas muy clásicos como son tener supuración o tener molestias al hacer pipí o supuración por la uretra o por la vagina, o bien la aparición de úlceras en los genitales o en la zona perianal o incluso en la boca, o aparición de lesiones tipo verruguitas en la zona genital, pues son síntomas que nos hacen sospechar una infección de transmisión sexual y que deberíamos consultarlas con un médico lo antes posible, y desde luego antes de volver a tener relaciones con otra persona. Interesante el video, rápido, preciso y conciso. Bien, vamos a estudiar un caso para que ustedes lo desarrollen en casa y le toman foto rapidito. Chris escucha en la escuela una conversación en la que uno de sus compañeros asegura que no hay riesgo alguno de contraer ningún tipo de infección de transmisión sexual si el acto se da de manera oral, es decir, utilizando la boca. ¿Qué acción debe procurar Chris hacer con sus compañeros? Y en pantalla aparecen las opciones.
Aquellos que me escuchan pueden redactar también en su cuaderno qué haría usted en el caso de Cris o qué aconsejaría a Cris para que ayude a su compañero y le explique qué es lo que sucede con eso. Ya nosotros hemos venido dando distintas infecciones de transmisión sexual. El reto que tengo para ustedes, chicos, para la semana, es que si ven no apareció ni papiloma humano ni cándida. Ustedes van a investigar acerca del papiloma humano, qué agente es el causante de esta infección, igual que la clamidia. Espero que les haya gustado este tema y sobre todo, chicos, tomen conciencia y sepan tomar decisiones asertivas en su vida. Recuerden que ustedes con toda esta información los puede ayudar en un momento dado a tomar decisiones en su vida. Saludos y nos vemos hasta la próxima.